Pero muy buenos días. Damos gracias a nuestro Padre Celestial que nos permite una vez más estar delante de Él primeramente, ¿verdad, hermano? Y posteriormente delante de vosotros. Bueno es nuestro Dios, bueno es nuestro Padre Celestial que en su paciencia, en tu misericordia, nos hace estar una vez más aquí. Bueno es nuestro Señor, hermano, que en su paciencia y en su fidelidad Él siempre quiere que a nosotros nos vaya bien. Por eso hermano, este programa, hermano, o este momento, es con la finalidad que nosotros vayamos entendiendo que el Evangelio no es lo mismo que ser cristiano. Es importante entender que el Evangelio, hermano, no es para que nuestra vida hagamos lo que nosotros querramos, sino que el Evangelio, hermano, es para hacer la voluntad de Dios. Por eso es importante entender que nosotros, nuestro propósito, hermano, es levantarnos y anhelar y desear hacer la voluntad del Padre. Si algo tenemos que buscar todos los días, hermano, es hacer la voluntad del Padre. Es importante, dice la Escritura, en el libro de Juan 7:17 y el bendito 18, hermano, el Señor nos enseña algo tan importante, tan interesante en nuestra vida, que debemos anhelar y desear hacer la voluntad de nuestro buen Dios. Es importante que estamos en fechas, estamos en tiempo, hermano, que debemos tener, hermano, siempre en nuestra vida el anhelo y el deseo de hacer lo que Dios nos pide cada día. Por eso debemos de decirle: Señor, en este día, Señor, ábreme el entendimiento, ábreme los ojos, quiero hacer tu bendita voluntad. Gracias a nuestro Padre Celestial. Y quiero hablarles un poquito, hermanos, sobre la importancia de hacer la voluntad de Dios todos los días. La importancia de someternos a la voluntad divina. Usted sabe que estamos viviendo tiempos de gran ignorancia escritural. La mayoría, hermano, la mayoría de la gente creyente que cree en Dios o que cree en Cristo, ignoran las Escrituras. Ignoran, dice la Escritura, para su propia perdición, y en veces porque están ciegos, porque el diablo les ha cegado el entendimiento para que no les resplandezca la luz de Cristo. El Dios de este siglo les ha cegado el entendimiento para que hermano, no les resplandezca la luz de Cristo. Pero también les ha cegado el entendimiento, hermano, dice la Escritura, hermano, para el diablo, hermano, o la serpiente, para que dejaran de ser fieles. Por eso estamos viviendo tiempos de mucha ignorancia escritural, porque el hombre solamente es cristiano de boca, ya no es cristiano de corazón. Y para ser un cristiano de corazón se necesita tener la palabra en el corazón. El Señor le dijo a Moisés en Deuteronomio 6: y estas palabras estarán en tu corazón. Si en realidad amamos a Dios, si algo que debemos de amar es la palabra. Pero la mayoría de los cristianos son cristianos por decisión, no por convicción. Son creyentes por decisión y no por convicción. Perdón, hermano. Por eso entendemos, hermano, que
Su fe no fue su fe de mucho creyente que ha sido cristiano por decisión y no por convicción. Su fe no está basado en las escrituras. Su fe está basado en mano a sus propios pensamientos. Está basado en sus propias ideas. En realidad está basado, hermano, el porque mucho creyente piensa, eso dice en Deuteronomio 70, los Salmos 78, el pueblo de Israel llegó a pensar que por ser simplemente pueblo de Dios, pensó, hermano, que Dios haría todo lo que ellos le pedían. Pensó que porque ser pueblo de Dios tenían la protección, tenían el respaldo, aunque fueran malas decisiones, aún Dios les concedería eso. Después en el Salmo 78 el Señor hizo una promesa que no entrarían en su reposo, y dice que no fue porque no haberla escuchado, dice que no por no haberla escuchado, sino porque no iba acompañada de fe. No tenían fe. Juró Dios que no entrarían a su reposo. Juró Dios que no tendrían paz. ¿Por qué, hermano? Porque las cosas que oían de hablar de parte de Dios ya no eran por fe. Hermano, ellos querían ahora que por cada cosa que Dios diga en la palabra, cada cosa que ellos dijeran, se iba a cumplir. Daban por hecho que se cumplía todo lo que ellos pedían. Pero no era así. Dios hizo una promesa de que no entrarían en su reposo. Dios hizo una promesa que no entrarían a disfrutar las bendiciones de parte de Él, por cuanto, hermano, no creían a las promesas, no creían a lo que Dios estaba diciendo. Es importante entender que dentro de la voluntad divina, hermano, Dios tiene propósitos, Dios tiene metas, Dios tiene formas de cómo que nosotros, el hombre, consiga los propósitos, el hombre consiga toda voluntad de parte de Dios sea conforme a lo que Dios está estableciendo. Por eso dicen en Hebreos 4, dice: temamos pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar a ese reposo, sino que nosotros perezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, dice, no por no ir acompañada de fe en las que lo escucharon. Por los que hemos creído entramos en el reposo, y la manera que dijo Dios, hermano, dijo que no entrarían a su reposo, no por no haber escuchado la palabra, sino por no haberles recibida con fe. Que Dios esta mañana, que las promesas de Dios, que la palabra de Dios se haga una realidad en nuestra vida. Que las promesas de Dios se cumplan, pero dice la Escritura que la palabra se cumple solamente en aquellos que tienen fe, aquellos que andan en la fe. Así que en esta mañana pídele al Señor, Padre, dile: Señor, hoy quiero hacer tu voluntad, quiero que hables a mi vida, o quiero hacer lo que a ti te agrada, hoy quiero hacer, Señor, dile: Señor, lo que tú quieras haré. Habla con Él en esta mañana y dile: Señor, da una palabra y yo voy a obedecer. En el libro de Juan 7, versículo 17 dice: el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios y si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios. Bendiciones, Corina, Dios te guarde, Dios les bendiga a los hermanos. Fanny, Dios te bendiga, hija, donde quiera, allá en Tepeji, Dios les guarde. Saludos a los hermanos. Dice que el que quiera hacer la voluntad conocerá si la doctrina es de Dios, conocerá si esto es la decisión de Dios.
Conocerás si estos son decisiones de Dios. Qué tan importante entonces es, hermano, es pegarse a la palabra, conocer la palabra para saber, para entender, para hacer la voluntad de Dios. Porque hay quienes no saben qué es la voluntad de Dios. Hoy quiero hablarnos un poquito sobre las consecuencias que se toman, las consecuencias que se llevan por no preguntarle a Dios si es correcto o no. Las consecuencias que se toman cuando entra la jactancia. La jactancia es a todo aquel que se opone a la voluntad divina. Así que si queremos caminar nosotros en el Señor, tenemos que decirle: Padre, queremos hacer tu voluntad. Que todas las decisiones sean alrededor de la voluntad divina. Por eso ahí mismo en el libro de Juan 9, versículo 30 dice: respondió el hombre y le dijo: pues esto es lo maravilloso, que vosotros sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. A ese oye. Así que si anhelamos hacer la voluntad del Padre, a ese oye. Dice que Él no escucha la oración del pecador. Y ahorita vamos a entender quién es el pecador. ¿Cómo es que nosotros pecamos? Todos los días pecamos. Porque el hombre no deja las cosas en la voluntad divina. Por eso estamos viviendo tiempos de mucha ignorancia. Dice que, hermano, escritural, y en veces queremos de que el ser cristiano, ya por eso Dios nos oye. El ser cristiano, creemos que Dios va a respaldar toda decisión porque somos cristianos, porque decimos que somos hijos de Dios, porque decimos que vamos a una iglesia. Por esa razón Dios nos va a respaldar. Por esa razón Dios, hermano, no se da cuenta que el haber recibido a Jesucristo como su Salvador, dentro de todo lo bueno que Dios ha dado a nuestra vida, la salvación, el Espíritu, la palabra, hermano, todavía el hombre aparece la soberbia, el orgullo, la altivez, la arrogancia, la vanidad. Todavía aparecen cosas malas en las cuales el Padre no le agrada. Todavía hay cosas desagradables en nosotros. A pesar de que Él nos dio su salvación, aún, dice la Escritura, aún siendo pecadores, aún siendo enemigos, aún siendo extraño, aún sin conocerlo, Él ya nos amaba. Aún sin conocerlo, Él ya nos había perdonado. Aún sin conocerlo, Él ya nos había escogido. Aún desde antes. Todo lo que se hizo después de recibir a Cristo, Él ya lo había dado por hecho desde mucho, mucho antes. Así que todo lo que suceda hoy, en estos tiempos en nuestra vida, es porque Él ya lo había decidido que así se cumpliera. Porque esa es la voluntad de Dios, que se cumpla lo que Él quiere de nosotros, o lo que Él quiere hacer en cualquier manifestación, ya sea en la tierra, en el mundo, lo que Él quiera hacer. Porque Él es soberano. Él toma decisiones, a Él nadie le da consejos. A nadie le dice cómo lo va a hacer. Por eso dice, hermano, que sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Y es interesante, dile: Padre del cielo, escúchame, inclina tu oído a mí. Padre del cielo, qué rico es decirle: Padre, hoy quiero platicar contigo. ¿Qué te parece tal cosa? ¿Cómo ves tal cosa? Dime qué hago. Dime qué hago.
En el libro de Primera de Juan, aquí nos habla del pecador, nos habla de la forma de pecar y de hacer la voluntad de Dios. Dice que el que hace la voluntad, si nosotros hacemos, dice, el que hace su voluntad, a ese oye. Primera de Juan 5:14, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Tenemos esa confianza. Pero esa confianza que tenemos en el Señor, hermano, no es esa confianza, no es aquella, vamos a dividir esto, hermano, porque la confianza que tenemos en Dios no es la seguridad en sí mismo, sino que estamos seguros que estamos haciendo la voluntad de Él. Cuando se habla aquí dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, no se refiere, vuelvo a repetir, que a lo que estoy diciendo estoy seguro que se va a cumplir, porque soy cristiano, porque voy a una iglesia, porque creo en Dios. Esa es la seguridad que algunos tienen en sí mismos. Pero la confianza que habla aquí no es la confianza de sí mismo, sino es la confianza que estamos haciendo lo correcto y nos estamos esforzando por hacer lo correcto escrituralmente. Esa es la confianza, por eso la fe, la verdadera fe es la que tiene su base en las Escrituras. Pero hay quienes son cristianos, son evangélicos, son de cualquier iglesia y piensan que por ser de una denominación, por creer en Dios, Dios va a respaldar, Dios va a hacer lo que ellos quieran, porque, hermano, porque piensan que esa es la confianza que tienen. No, esa no es la confianza. Dice la Escritura que esa es la confianza en sí mismos, porque no hay la convicción. No hay la convicción. Nosotros estamos viviendo tiempos de convicción. Estamos viviendo tiempos de convicción. Hay quienes son cristianos, hermano, por decisión, y hay quienes son cristianos por convicción. Por convicción. ¿Por qué? Porque estamos convencidos que lo que Dios se haga, diga, eso se hará. Y como lo que estamos haciendo es lo que a Dios le agrada, entonces tenemos la confianza que Él nos oye. Ya nuestra confianza no está basada en una seguridad misma, sino en una confianza que estamos haciendo lo que al Padre le agrada. Por eso dice, esta es la confianza. Y la confianza, la palabra confianza en el griego significa parresía y significa, hermano, toda palabrería. Significa libertad, franqueza, significa seguridad. Por eso le decía hace ratito, hermano, que hay quienes son cristianos por decisión y no por convicción. Hay quienes la fe tiene que tener su base escritural, pero hay quienes piensan que por ser cristiano, todo lo que ellos digan, Dios lo va a respaldar porque son cristianos, porque van a una iglesia. Esa no es hacer la voluntad del Padre. La voluntad del Padre no es pedir. Por eso a quienes que están pide y declara y decreta, eso es un pecado. Eso es estar pecando. Esos son gente, aquí dice la Escritura, que hay soberbia o hay jactancia de presumir de mucha palabrería. Nuestro Señor Jesús dijo, no por sus muchas palabrerías serán escuchados. Les aseguro que ya tienen su recompensa. Mi querido hermano, cuando veamos actitudes
de las cosas que Dios nos dice que están mal, hay que quitarlas. Porque todavía hay la oportunidad de corregir nuestra vida. Todavía hay tiempo de arrepentirnos y decir, estoy accionando mal, estoy haciendo mal, tengo que corregir mi vida, tengo que hacer las cosas bien. Tenemos la oportunidad de que Dios nos hable todavía con amor y no por medio de juicio. Hay quienes están seguros de sus propias palabras y no de la palabra de Dios, no de la palabra que dice las Escrituras. Hay quienes están seguros que lo que están diciendo esa es, pero nuestra forma de hablar como hijos de Dios, como creyentes, como cristianos, y nuestra forma de hablar y de accionar tiene que ser conforme a lo que dice las Escrituras. Tiene que ser conforme a lo que dice las Escrituras. De esa manera estamos seguros que estamos haciendo lo correcto. Y eso lo dice en el libro de Josué 1, 7, 8, 9. Y estas palabras estarán en tu boca y las repetirás de día y de noche. Meditarás en ella para que todo lo que emprendas, todo lo que hagas, te vaya bien, seas prosperado. Pero si la palabra de Dios no está en nuestra boca, ¿cómo se van a cumplir muchas cosas? Nadie puede tener la seguridad y la convicción en sí mismo si primeramente no la tenemos, la convicción y la seguridad y la confianza en la bendita palabra. Por eso dice, si tenemos las peticiones, el Señor dijo que el que hace la voluntad y es temeroso de Dios, a ese oye. A ese oye. Por eso tenemos esa confianza de acercarnos hoy y decirle, Padre, hágase tu voluntad. Si pedimos, dice, alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que le pidamos. Sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Sabemos que Él nos va a ayudar, sabemos que Él va a cumplir. Por eso el Señor nos ha mandado, una de las cosas que nos manda desde el ser cristiano es hacer y conocer la voluntad, las cosas que Él quiere de nuestra vida. Pero aquí hay un juego de palabra. Hacer la voluntad de Dios significa, hermano, que ya sea obedezcamos, que sea una orden, pero conocer la voluntad de Dios significa también dejar las cosas en manos o en las decisiones que Él da conforme a la palabra. Esas son dos cosas. Por eso tenemos que hablar para conocer la voluntad de Dios. Tiene que haber una llenura del Espíritu Santo. Tiene que haber temor en nuestros labios. Jesús dijo en el libro de Lucas 4, versículo del 1 al 4, dice, Jesús lleno del Espíritu Santo voló al Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. En el 4 dice, Jesús respondiendo le dijo, está escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Querido hermano, si algo tenemos que nosotros es aprender el estilo de vida, la forma de vida que tenemos que llevar nosotros en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro matrimonio, en la congregación y donde quiera que estemos, nuestra forma de vida es de toda palabra que sale de la boca de Dios. De toda enseñanza, de las cosas que hemos aprendido, así enseñamos. Esa es la forma de vida. Esa es la vida que Dios nos dio. Nosotros no vivimos solamente por la comida, sino vivimos por hacer la voluntad divina de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, para poder saber cuál es la voluntad del Señor, ¿cuál es la voluntad? Mira, hermano, te has puesto a preguntar hoy, ¿cuál es la voluntad del Padre? Por así,
Por decir un ejemplo, hermano, usted puede decir hoy o podemos decir, Señor, ¿qué te parece que yo haga esto? ¿Está en tu voluntad? Nosotros ya estamos poniéndole a Dios una decisión personal. Pero a veces ya hicimos lo que vamos a hacer y nada más estamos esperando de Él su aprobación, sin haberles antes preguntado, antes que empezáramos a hacer algo, si era correcto o no hacerlo. Si usted le presenta a Dios una decisión tomada y que después Él la confirme, está mal. Se llama pecado. Se llama pecado. Si nosotros antes de realizar algo le preguntamos a Dios, Señor, esta es tu voluntad, ¿qué te parece? Vamos a ir descubriendo eso poco a poco, para poder entender cómo realmente tenemos esa confianza que estamos haciendo lo correcto. O sea que para hacer la voluntad de Dios necesitamos conocer la palabra, estar llenos de temor de Dios en nosotros. Por eso la forma de vida de un hijo de Dios y la forma de vida, en la forma de actuar y la manera como al Padre le agrada que se hagan las cosas, es conforme a lo que está escrito. ¿Cómo sabemos que vamos a hacer la voluntad de Dios? Bueno, es como decía un ejemplo el otro día el apóstol, ¿verdad? Decía que tenía un hermano que él era cristiano, pero tenía una agencia de cerveza. La Escritura nos enseña, hermano, que no podemos nosotros contaminar ni destruir la vida de los demás. Antes de poner a esa agencia, ¿por qué no le preguntó a Dios si era correcto o no? ¿Por qué no aprendió de las Escrituras que eso no era correcto? Que ese tipo de negocio no es correcto. Pero como deja dinero, no le importa si dañan, no le importa si contribuyen a la destrucción familiar, a la destrucción de la sociedad. Y creen que al dar el diezmo están cumpliendo con agradar al Padre. Claro que no. Claro que no. Porque son dinero de ganancias deshonestas, injustas. Que vendan cerveza para cristianos, que vendan cerveza para hermano, no está en la voluntad del Padre. Sobre todo una agencia. La forma de vida de un hijo de Dios, la manera como al Padre le agrada que se hagan las cosas es conforme a lo que está escrito. Por eso diga esta mañana, Padre del cielo, hágase tu voluntad en mi vida y no la mía. Si tú quieres, Padre, dile, si tú quieres que se hagan así las cosas, así se hará. En el libro de Santiago 4:1 menciona muy bien cómo debemos de hacer las cosas. Vamos ahora. Los que decís hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se parece un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberían de decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias, y toda jactancia es mala, que al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Dice, en lugar deberían de decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto y aquello. Pero ahora os jactáis en vuestra soberbia. Toda jactancia semejante es mala, y al que hace lo bueno y no lo hace, le es pecado. Interesante esto. Por la versión Nuestro Testamento dice aquí, dice, pero no alardéis con fanfarronerías sin pensar que semejante actitud es siempre reprochable, porque saber
hacer el bien y no hacerlo es pecado. Por eso dice que el que no dice, Señor, hágase tu voluntad, y dice, y hace su voluntad, dice que esta actitud es reprochable porque ha cometido un pecado. Se llenó su corazón de soberbia. Por eso dice que el que a los temerosos y al que hacen la voluntad, a esos oye. La versión al día dice, pero no están seguros. Están seguros, dice, están seguros de sí mismo, y esa manera de jactarse es mala. El que sabe pues lo que es correcto y no lo hace, está en pecado. El que sabe lo que es correcto y no lo hace, y no hace la voluntad de Dios, a la manera de Dios, está pecando. El que sabe lo que es correcto, sabe que la Biblia dice así, sabe que la palabra hay que hacerla de esta manera, como la Escritura nos enseña, ¿qué dice la palabra? ¿Qué dice la palabra? ¿Qué dice la palabra? Y no lo hace, les contado pecado. Porque dice acá, hermano, que ellos tomaron decisiones. Dice que tenían seguridad en lo que ellos decían. Hay muchos cristianos que en las decisiones de Dios se meten y lo quieren hacer a su manera y cuando quieran. Dice que esto es jactancia. Pero cuando los hijos de Dios, mira, hermano, por decir, es interesante. Vamos a agarrar un ejemplo. Un ejemplo, por decir, bueno, cuando los hijos se quieren casar. Ya los hijos tienen 20, 21, 22 años. Por eso cuánto padre echa a perder a los hijos. Y aquí no solamente es en los hijos, en los matrimonios. Vamos a tomar un ejemplo así. Por decir, hermano, muchos padres se meten en las decisiones de los hijos cuando ya están grandes. Y no saben que es voluntad de Dios. Lo quieren hacer ellos a su manera. Parece ser que ellos son los que se van a casar. Por ejemplo, cuando los hijos se quieren casar y dicen ellos, y dicen los papás, no, todavía no es el tiempo, se van a casar entre tantos años. ¿Ya vio usted lo que dice las Escrituras sobre aquellos que se enamoran? ¿Qué se tiene que meter los padres en las decisiones de Dios? Dice que estos son soberbios, son jactanciosos. Dice porque intervinieron en una decisión de Dios. Y por eso están pecando. Dice que ellos no conocen la voluntad de Dios. O cuando los están enamorados, o cuando los enamorados, mira, hermano, le voy a decir algo, mira. Cuando los enamorados no quieren casarse. Porque dicen que están chicos. Vamos a ver qué dice la Escritura del pecado. Si alguien se enamora y no quiere casarse. Yo le aconsejo, ahorita lo vamos a ver, yo le aconsejo que lo deje o que la deje. Porque está pecando. Y ese matrimonio se va a convertir en un problema más adelante. No va a durar. Porque si algo tienen dos enamorados que quieren estar juntos. Un matrimonio quiere estar juntos. Pero un soltero también quiere estar junto de Dios. Estoy tomando un ejemplo. 1 Corintios 7, versículo 8. Digo pues a los solteros y a las viudas: qué bueno les fuera quedarse como yo, pero si no tienen el don de continencia, cásense. La mujer viuda o que no tiene marido, hermano, si no tiene el don de continencia, mejor que se case, que mejor estarse, dice, que mejor estarse quemando, que mejor cometiendo adulterio, fornicando, que mejor metiéndose con otros. Acá dice que mejor que se case. ¿Acaso no conoce la voluntad de Dios?
porque entran en una soberbia. No, pues yo no me voy a casar, yo no voy a tener compromisos. Pero acá dice, hermano, que si no tienen el don de continencia, que se casen. No conocen la voluntad de Dios, son soberbios. Dice aquí que el pecado es la soberbia. Pero a los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separe sin casar, o reconcíliense con su marido, que el marido no abandone a la mujer, que la mujer no abandone al marido. Pero si el marido, hermano, y la mujer, o la mujer deciden no quedarse con el esposo, con la esposa, dijo el Señor, hermano, que a paz nos llamó el Señor. Pero si el marido, dice, si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hombre de la hermana sujeto a servidumbre de semejante caso, sino que a paz nos llamó el Señor. Si el marido, la esposa no quiere vivir con él, que se separen, porque esa es la voluntad de Dios. Uno no quiere estar con él. Si alguien no quiere estar con alguien, que se separe. Allí en el 7:36 de 1 Corintios, mira, aquí está hablando de los matrimonios, de los solteros. Acá está hablando de que si el soltero y la soltera, o sea, la viuda o el viudo, no tienen el don de continencia, no desean tener mujer o no tener relaciones sexuales, que no se casen, ni tampoco busque pareja. No busque pareja, hermano. Si no quiere usted casarse, no quiere tener compromiso, ¿para qué busca? Porque entonces se llama pecado. Están dañando los sentimientos de otras personas. Eso es el pecado, porque están dañando los sentimientos. Quieren hacer las cosas a su voluntad. Y a la Escritura dice que el que se enamore, hermano, quiera casarse, busca uno pareja para casarse y no para estar jugando con los sentimientos de las personas. Eso es pecado. Búsquense a otros. Acá dicen, hermano, en 1 Corintios 7:36, porque esto es lo que va a pasar, hermano. Si alguno piensa que es impropio que para su hija virgen que pase ya de edad, que sea mayor de edad, y es necesario que así sea, haga lo que quiera, no peca, que se case. Dice que si tiene un padre, tiene una hija ya mayor de edad, y es necesario, dice que se case, que haga lo que quiera, no peca. Si se casa, peca, si se casa, no peca, y si no se casa, también. Pero dice que ya tiene una hija ya de edad y decide, hermano, dice, no peca, que se case. Pero el que está firme en su corazón sin tener necesidad, que es dueño de su propia voluntad, quiere decir que hay hombres que son dueños de su propia voluntad y ha resuelto en su corazón guardar a su hija virgen, bien hace. De manera que el que le da en casamiento hace bien, el que no la da en casamiento hace mejor. ¿Qué está diciendo? Si su hija o su hijo, mejor dicho, si su hija no tiene deseos de casarse, si es dueño de su propia voluntad, no tiene dueño de casarse, no le gusta a nadie, no se enamora de nadie, dice que si no la da en casamiento hace bien, pero si se casa hace bien, y si no casa también hace mejor. Pero aquí nos enseña esta versión al día, dice, si alguno piensa que no está tratando a su prometida como es debido, y ella ha llegado a la madurez, por lo cual él se siente obligado a casarse, que lo haga. Con eso no peca, que se casen. Pero el que se mantiene firme en su propósito y no está dominado por los impulsos, sino que domina su propia voluntad y ha resuelto no casarse con su prometida, también hace bien. De modo que el que se casa con su prometida hace bien, pero el que no se casa hace mejor. ¿Qué está diciendo cuando él domina su propia voluntad?
fíjate que yo mejor he decidido quedarme soltero. No quiero casarme. Y es lógico, o sea, dice que de modo que el que se casa con su prometida hace bien. Pero el que no se quiere casar, que no se casa, pero que se. Pero el que se mantiene firme en no casarse, no peca, dice. No peca. Si usted no se quiere casar y tiene novio, y la persona que ella no se quiere casar, déjelo. Déjelo. No juegue con los sentimientos de las personas. Si tiene un esposo que no quiere estar, deje que él se vaya. Porque los están dañando. Y la Escritura nos enseña la importancia de casarse. Pero aquí estamos hablando de tomar decisiones de parte de Dios. Y todavía voy a seguir hablando de la jactancia. Allí en 1 Corintios 7, versículo 25 dice: en cuanto a las vírgenes no tengo ningún mandamiento del Señor, mas doy mi parecer como quien ha alcanzado misericordia. Por eso, ¿para qué tienes novio, hija? ¿Para qué tienes novio, hijo, si tú no quieres casarte? Hay quienes quieren vivir en fornicación. Hay quienes les gusta vivir libres. Yo no sé por qué los padres les gusta tener que les gusta que tenga una hija, les gusta tener un hijo, que su deseo no es casarse, que su deseo es nada más jugar con los sentimientos de las personas. Están pecando porque están haciendo lo contrario a la voluntad de Dios. Eso es pecar. Y entra la soberbia. Hoy estamos en un tiempo de libertinaje, donde la gente quiere hacer las cosas a su manera. Usted tiene hijas. Hay hombres, hermanos, que son novios. Yo le llamo el matrimonio falso. Porque actúan como si fuera un matrimonio. Se van por aquí, se van por allá, se van solos, se acuestan juntos en la cama. No sé si tengan relaciones, pero ahí están encerrados. Inclusive algunos salen embarazados. Ahorita respetar a una mujer, que un novio respete a una mujer y la trate con respeto, ya a la mujer no le gusta. A la mujer le gusta que la mimen, que le estén dando de cosas, que ese es el matrimonio. Ya el respeto para ellos no sirve. Eso es pecado. No están respetando la voluntad divina. En cuanto a las vírgenes, no tengo yo mandamiento del Señor, y doy mi parecer por quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Tengo pues esto bueno a causa de la necesidad que apremia, que hará bien el hombre en quedarse como está. Es mejor quedarte soltero. Si tú no quieres casarte, ¿para qué tienes novio? Ya siendo una persona adulta. Pero ahí están los papás metiéndose, hermano, metiéndose en la voluntad de Dios. Ahí se meten los soberbios, dice aquí, los que se jactan de violar la voluntad divina. ¿Acaso no tienen derecho dos personas que se aman a estar juntos? ¿Acaso no es la voluntad de Dios que un matrimonio tenga hijos? Hay gente que se ata. Yo por eso le digo, ¿para qué quieren novio? O sea, ¿para qué quieren compromiso? Si van a jugar con los sentimientos, lo que no quieren es compromiso, quieren rehacer su vida. La Escritura no enseña que primero rehagan su vida y luego se casen. No dice eso la Escritura. Se juntaron porque tienen necesidad de un compañero. Eso dice la Escritura. Porque el que no decide, dice, ha decidido en su propia voluntad mantenerse firme, porque quiere primero realizar y luego realizarse como matrimonio, como familia. Pero el mundo está torcido. Esta gente no tiene la voluntad divina. Por eso tenemos muchas situaciones, porque hay mucho embarazo de hijas a temprana edad. ¿Por qué, hermano? No toman en serio el matrimonio, no toman en serio la responsabilidad. Es como aquellas hermanas que dicen, verá, porque yo lo he escuchado,
Mujeres hermanas, es que al varón que salga, el varón sí tiene que salir porque es hombre. El papá está orgulloso de tener un hombre machista. Pero la mujer no puede salir porque es mujer. Ella no se puede casar, que se case el varón, pero ella no se case. A la mujer le tiene miedo a él. Estos son soberbios, hermano. Y los soberbios Dios no los escucha. Por eso tenemos que levantarnos nosotros cada mañana y decirle, Señor, esta es la voluntad de Dios. Y dice aquí, dice, estás ligado. Dice, estás ligado a mujer, procura, no procures soltarte. Estás libre de mujer, no procures casarte. Más bien si te casas, no pecas. Si la doncella se casa, no peca. Pero los tales tendrán aflicción de carne y yo los quisiera evitar. Pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto, dice, es corto. Resta pues que a los que tienen esposas como si no la tuvieran. En el 34, hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa en cuerpo como en espíritu. Pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo y de cómo agradar a su esposo. Tanto, mira hermano, yo conozco personas que tienen novios nada más para aprovecharse de ellos. O novias para aprovecharse de ellos porque no tienen ninguna intención de casarse. Hoy los padres no saben qué es respeto. Si respetan a las hijas es malo. Si quieren hacer las cosas bien es malo. Acá dice que, ¿cuál es la? Mira, hermano, si me está viendo alguna joven, a un joven, si su deseo no es casarse, usted no tiene por qué buscar una novia. Si su deseo no es respetar, sobre todo estoy hablando de gente adulta, no de niños, no de niñas. Por eso el noviazgo dentro de la iglesia de Cristo a temprana edad no debe de existir. Debe haber una amistad, compromiso y matrimonio por causa. Acá dice que por causa se están quemando. Por dos causas Dios, un matrimonio se casa. Uno por estarse quemando porque tienen deseos sexuales y otro, hermano, por el respeto. Y el respeto significa esperar. O sea, esperar significa no es cuando tú quieras, sino cuando haya la necesidad de estar juntos. Si usted no tiene deseo de casarse ni nada, no juegue con los sentimientos de las personas. Y si usted no, como viuda, como soltera, no tiene, dice que se debe de consagrar a las cosas de Dios. Y no estar buscando hombre, no estar buscando mujer. Porque eso es pecado. No están cumpliendo con la voluntad de Dios. Dice, hay diferencia entre el hombre y la casada. Dice, la doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa en cuerpo como en espíritu. La casada tiene cuidado de su marido. El que es dueño de su propia voluntad, si decide no casarse para consagrarse a Dios, es mucho mejor. Y por el respeto a la mujer hace mejor, pero si se están quemando, que se casen. Acá nos hablan aún dentro de un noviazgo, aún dentro de un matrimonio, aún, hermano, dentro de los propósitos divinos. Aún hay parejas que se casan, hermano, y lo primero que deciden, ya sea el hombre o la mujer, pero no vamos a tener hijos. Querido hermano, antes de casarse, pregúntale si a esa mujer y a ese varón lo primero que desean es tener hijos. Si no desean tener hijos, déjelo, búsquese a otro. Porque la voluntad divina dice que la bendición de un matrimonio son los hijos. Si no deciden tener hijos, búsquese a otro, búsquese a otra. Esa mujer, ese hombre está corrompido. Conozco personas que se casaron con esa mentalidad. Ya la mujer tiene 40, que va para los 40 y tantos y nunca tuvo un hijo, nada más vive deseando como me hubiera gustado. El marido que tuvo dijo que no quería tener hijos. ¿Que para qué?
nunca se realizó como mujer. Nunca se realizó como un matrimonio. Ese matrimonio es nulo. Matrimonio no es casarse, sino hacer la voluntad de Dios. Déjelos, hermano. Son mujeres que no, por eso se atan. Conozco matrimonios jóvenes, hermanos, que al final no se casaron, ni tuvieron hijos. Hermano, porque entraron en la soberbia. Ahí interviene el padre, la madre. Por eso dice en Santiago 4:16, pero no están seguros de sí mismo. Esta manera de jactarse es mala, porque el que sabe hacer lo correcto y no lo hace, él es pecado. La versión Nuestro Testamento dice, sin embargo, a ustedes les gusta hablar con orgullo, como si fueran dueños del futuro. Y eso es malo. Si ustedes saben hacer lo bueno y no lo hacen, ya están pecando. No nos sientamos dueños del futuro. No nos sientas dueños de lo que vamos a hacer. Lo que vamos a hacer, nosotros tomamos decisiones. Dice que esa es una jactancia, el hacer planes a futuro. Si Dios quiere, si la voluntad de Dios quiere, hermano, así se hará. Pero dice, ustedes se jactan se creen dueños del futuro, deciden, hacen planes para cuando ellos quieran. Nuestro futuro como hijos de Dios es alcanzar las promesas de Cristo, alcanzar las bendiciones. La versión La Viviente dice, hermano, dice la versión La Viviente, de lo contrario están haciéndole alarde a sus propios planes y semejante jactancia es maligna. Recuerden que es pecado saber lo que se debe de hacer y no hacerlo. Recuerden, dice la Biblia, están haciendo alarde de sus propios planes y es jactancia hacer alarde de los planes, hacer planes a futuro. Dice que eso es soberbia, hacer planes a futuro, decidir por parte de Dios, hacer los planes y que Dios nada más diga así, lo que tú digas, hijo. Lo que tú digas, hijita, se va a hacer. Porque eres cristiana, somos cristianos. Dice, recuerden que el pecado es saber que lo que se debe de hacer y no lo hace. O sea, que al hacer los planes sin decir Dios, hágase tu voluntad, es soberbia. Hacer planes sin tomar en cuenta la voluntad de Dios y hacernos dueños del futuro, hermano, hacer planes, hacer alarde de planes es una jactancia y es maligna. Y la jactancia, fíjese, hermano, qué interesante, porque en el Salmo 12 dice que los jactanciosos, los que hacen planes sin preguntarle a Dios, los que hacen las cosas a su manera. En los Salmos 12, versículo 1 dice, salva, oh Jehová, ¿por qué se acabaron los piadosos? Porque han desaparecido los fieles de entre los hijos de los hombres. Dice, ¿por qué se acabaron los fieles? ¿Y por qué se acabaron los piadosos? Habla mentira cada uno a su prójimo. Hablan con los labios lisonjeros y con doblez de corazón. Jehová destruirá los labios lisonjeros y la lengua que habla jactanciosamente. ¿Qué destruyó? ¿Qué destruye la fidelidad? ¿Qué destruye la piedad? Una persona que hace planes, que se cree dueño del futuro, que se cree dueño de sus planes, que se cree que las decisiones que está tomando son correctas, aún violando la voluntad divina. ¿A quién Dios oye? A los que dicen, Señor, esa es tu voluntad, tu palabra que dice. Vamos a actuar con lo conforme dice la palabra. Pero dice que el jactancioso se adelanta y dice, no, Señor, tú tienes que respaldarme porque yo ya tomé una decisión y se va a hacer en los tiempos de Dios porque yo ya tomé una decisión. ¿Eso dice la palabra? No, yo me voy a casar de aquí dentro de 20 años. Eso dice la palabra. Entonces, ¿para qué te buscaste una persona? Deje que esa persona se busque a alguien si ya quiere casarse, ya quiere tener una familia. Tú cásate de 20 años. Busca otro. Es que yo no quiero tener hijos. Búscate a otro.
Es que yo no quiero tener familia. Búscate a otro. Si el varón se quiere ir, si la mujer se quiere ir, no quiere estar, permanecer juntos, déjalo que se vaya. Aquí dice que se separe. No es que yo voy a hacer planes. Ay, hermano, si no decimos Dios cuando tú quieras, Señor, que se haga a tu manera. Dice que ellos se volvieron dueños de su futuro. ¿Por qué se perdió la fidelidad y dejaron de ser piadosos? Porque eran jactanciosos, se hacían lo que ellos querían. ¿Por qué desaparecieron los piadosos? A la jactancia, hermano, de que no les interesa hacer la voluntad de Dios. Estas personas, dice la Escritura, son muy agresivos y son muy inconstantes de sus caminos. Dejan de ser fiel a la palabra del Señor, desechando y alejando de entre ellos el hacer la voluntad de Dios. Aléjate, voluntad de Dios. Jactanciosamente significa gadol en el hebreo, y significa sentirse grande, muy grande. ¿Sabe qué significa? Se sintieron que ahora las decisiones las toman ellos, se sienten más grandes que Dios, se sienten más poderosos que Dios en hacer la voluntad. En casa se hace su voluntad y no lo que dice la Escritura. ¿Quién puede decir en mi casa, verá, hay libertad? La libertad de Cristo. La libertad de Cristo que nos dio. Que en mi casa, rico, quieres de una vez. Si esa es tu voluntad, Dios está en medio de nosotros, adelante. Dice que 1 y 2 de Pedro que les prometen libertad, siendo esclavos. En lugar de esa libertad, en realidad son esclavos. No les interesa hacer la voluntad de Dios. Y dijo al Señor, hermano, ¿por qué se perdió la fidelidad? ¿Por qué se perdió la gente piadosa? Porque son gente que dice que son dueños de su futuro, hacen planes sin pensando de que Dios los va a respaldar, pensando de que Dios, hermano, va a decidir lo que ellos digan. Ya no es hacer la voluntad del Padre, sino hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial, sino ahora lo que ellos digan, el Padre se los tiene que cumplir. Eso es jactancia, eso es soberbia, porque sabían, dice la Escritura, que cuando nosotros queremos hacer algo, tenemos que apegarnos a las Escrituras y decir, Señor, esta es tu voluntad. Por eso dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, si tú sabes que hay que hacer primeramente la voluntad de Dios, porque nosotros así lo deseamos, entonces, hermano, no peca uno. Hay padres que sus hijos ya están grandes, son mayores de edad y no dejan que tomen decisiones. Y a los hijos, yo te aconsejo, mujer, varón, dice que en el amor no hay jactancia. Cuando hay amor por la familia, no debe haber jactancia, sino amor. Y el amor, hermano, no es imponerle a nadie. Claro, hay que guiarlos a lo bueno, pero no decir ni tomar decisiones del futuro de las personas. Hay que decirle que el futuro de nuestros hijos es Cristo, pero también tiene un futuro nuestro matrimonio. Si el hijo o la hija no quieren casarse, no los obligues, hermano, que no se casen. Pero son decisiones de ellos, no tuyas. Me hacen bien, que se consagren al Señor, que busquen al Señor. Pero si ellos deciden, hermano, ¿por qué va a detener o por qué va a decidir sobre el futuro de los demás? Dice que la jactancia es decidir sobre el futuro de los demás. Y por eso el Señor dice que cuando Lucas 7:27, este es de quien está escrito, he aquí envío mi mensajero delante de tu faz, él prepara camino delante de ti. Os digo que entre los nacidos de mujer no hay otro mayor profeta que el de Juan el Bautista. Dice, cuando oyeron, dice, se justificaron a Dios bautizándose en el bautismo de Juan, mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismo y siendo bautizados por Juan. Quiere decir que el que desecha la voluntad de Dios,
que el que desecha los designios de Dios, dice hermano, dice que ellos desecharon la voluntad de Dios por seguir sus propias voluntades. Quiere decir entonces, hermano, no se sumergieron en las cosas de Dios, no se sumergieron en las decisiones de Dios, sino se sumergieron en las decisiones propias. El que no se somete a la voluntad divina, desecha los designios de Dios, desecha los propósitos de Dios, porque acá dice que la jactancia es, hermano, sentir ser dueños del futuro. Sentirse dueños del futuro. La jactancia, sentirse dueño de sus planes, sentirse dueño de sus, dice, dueño de sus futuros, dueño de todo, o sea, a mi manera. Sentirse dueños de la jactancia. Querido hermano, si haces planes y en los planes no está Dios, es una soberbia. Que hagas planes sin Él, que decidas sin Él, es una soberbia. Y el que sabe hacer lo bueno, sabes que tienes que hacerlo a la voluntad de Dios. Por lo cuanto se es pecado hacer planes a futuro sin saber qué es lo que dice la Escritura. Es pecado tomar decisiones sin saber lo que dice la Escritura. Y tú, papá, tu hombre, tu mamá, si tú tomas y decides sobre el futuro de tus hijos, es soberbia. Pero no se equivoca la Escritura, que son duros, son infieles y son violentos en su casa porque toman las decisiones de sus hijos. Y toda jactancia es mala. Así que el que desecha la voluntad de Dios es porque se siente dueño del futuro de los demás. Que Dios te guarde en esta mañana. Querido hermano, deja que Dios tome el futuro, los planes de nuestras familias. Que ellos decidan. Si es la voluntad de Dios, déjalos. ¿Qué se tiene que meter usted? ¿O qué nos tenemos que meter, vaya? No somos dueños del futuro. No somos dueños de la vida. No somos dueños de los planes divinos. Dice que ¿por qué se acabó la gente piadosa y se acabaron los fieles? Por la jactancia. Porque toman decisiones a su manera y no a la manera de Dios. El que quiera hacer la voluntad de Dios y quiere que Dios te escuche en todo, que Dios nos escuche, haga la voluntad de Dios, pero no hagas planes. No tomes decisiones a tu futuro. Yo diga, bueno, yo en tal tiempo, dile, si Dios quiere. Si Dios quiere, así será. Pero si no, Padre, gracias. Gracias porque estaba yo equivocado. Que Dios bendiga esta mañana tu vida. El hacer planes, el sentirse dueño de los planes del futuro de los demás y de tus decisiones o de nuestras decisiones, es soberbia. Y la soberbia es mala. Parece bueno, pero es mala. Pero el ser dueño de su propio... Dios respeta tu voluntad. Tus decisiones Dios las respeta. Pero no está de acuerdo que te metas en las decisiones de Él. Él respeta las tuyas. Hay que respetar las decisiones de Dios. Que Dios te guarde esta mañana. Si has tomado decisiones que Dios no las dijo, pídele perdón y vuelve a casa. Arrepiéntete, querido hermano. No es malo equivocarse. Lo malo es no reconocerla. Vuelve a casa. El Padre te espera. Reconcíliate con Él por tomar malas decisiones, por no preguntarle, por no entender lo que dice las Escrituras, por no tomar decisiones conforme a la palabra.
Que Dios bendiga tu vida donde quiera que estés. Saludos a los hermanos, a Yuli, Jessica, los hermanos en Tierra Deseable, le mandamos Fanny, allá en Corina, Betsabe, a los hermanos Sheila, hermanos, a todos los que están ahí atrás, que no logro identificarlos, a veces pongan su nombre ahí, hermano, y cuando menos un saludo, un amén, y para felicitarles, o sea, hermano, para saludarles, y saber de dónde nos escriben, o saber de dónde nos están viendo, y para bendecir su vida. Que Dios les guarde, que Dios les guarde, y no hagas planes a futuro, ni te hagas dueño de los futuros de los demás, porque eso es soberbia. Que Dios te guarde y que la bendición de Dios esté en esta mañana. Muchas gracias y les esperamos mañana en punto de las 7 de la mañana, de nuevo con una palabra de bendición para tu vida. Bendiciones, hermano.